Sean todos bienvenidos, los que están aquí presencial y los que están sintonizando en nuestro canal. De verdad es un placer venir a exponer la palabra de Dios, pidiéndole que sea Él, a través de su Espíritu Santo, que hable a cada uno de nosotros. ¿Cuántos aquí han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador? Todos, ¿verdad? Gloria a Dios. Qué bueno. La Biblia tiene diferentes términos para referirse a nosotros, los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Recuerdan alguna de esas palabras? ¿Cómo nos llaman? Hijos de Dios. Hijos de Dios, muy bien. Siervo. Creyentes. Cristianos. Varón de Dios. Son diferentes términos que utiliza el Nuevo Testamento para referirse a nosotros, los que hemos creído en Dios. Porque realmente ese es el primer paso, aceptar a Cristo como Señor y Salvador para venir a formar parte de su iglesia. Y yo no sé si ustedes se han hecho una pregunta. Ahora que acepté a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿cuál es el siguiente paso? No sé si se han preguntado eso. Yo sí me he hecho esta pregunta, estaba reflexionando en estos días, buscando la dirección de Dios. Por eso la enseñanza de hoy se titula Mi próximo paso. O sea, ¿qué debemos hacer luego que somos creyentes, que somos discípulos, porque también nos llaman discípulos, ¿verdad? Entonces, hoy la enseñanza tiene dos objetivos. Primero, es explicar algunos elementos que son muy importantes en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de creyente. Y el otro objetivo es que, sabiendo esto, entonces cada uno de nosotros analice su vida a ver si realmente somos dignos de ser llamados cristianos, creyentes, discípulos o hijos de Dios. Voy a pedirle que por favor busquen en sus Biblias la primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 2, verso del 1 al 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Y vamos a estar viendo y explicando, analizando cuál es el próximo paso que debemos hacer una vez que hemos creído y aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Realmente es algo muy importante porque muchas veces no sabemos qué hacer. Cuando pasamos por una universidad nos dan muchas materias, muchas cuestiones teóricas y salimos, oye, de ahí que nos vamos a devorar el mundo porque nos graduamos, tenemos un título. Pero cuando llegamos al mercado laboral nos damos cuenta que realmente es otra cosa. Entonces allí comienza una nueva etapa, la etapa práctica, donde tenemos que utilizar todos los elementos que aprendimos a lo largo de nuestro aprendizaje, valga la redundancia, y nuestro paso por la universidad. La vida cristiana también es así. Aceptamos a Jesucristo y ¿ahora qué? El apóstol Juan, el discípulo amado, nos dice lo siguiente: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces justamente aquí hay tres elementos muy importantes en la vida de todo creyente. ¿Qué debemos hacer luego que aceptamos a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador? Aquí Pablo, en los dos primeros versículos, vemos algo muy importante, que el creyente
no debe pecar. Una vez que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, debemos apartarnos del pecado. Eso es lo que dice Juan aquí en los 2 primeros versículos. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Qué cosas? En el capítulo 1, él comienza diciendo lo que era desde el principio, lo que oímos, lo que vimos con nuestro ojo, lo que contemplamos, lo que palpamos con nuestras manos tocante al verbo de vida, eso os testificamos. Entonces él dice que, parafraseando un poco, que lo que él vio, oyó, es lo que está transmitiendo. Entonces nos pasa a decir que Jesucristo es luz y que en él no hay ninguna tiniebla. Y nosotros debemos también andar en luz si decimos que somos creyentes. Si decimos que no pecamos, que no mentimos, nos lo hacemos a él mentiroso. Y dice que el propósito de esto es que tengamos comunión unos con otros, aquí nosotros los hermanos, y la verdadera comunión es con el Padre y Jesucristo su único. Y luego añade que él murió por nosotros y que nos limpia de todo pecado. Dice que si confesamos nuestro pecado, él es fiel y justo ¿para qué? Para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, estas son las cosas a las cuales Juan se refiere aquí cuando dice estas cosas os escribo. Entonces dice claramente que no pequéis, ¿verdad? El creyente no debe pecar. Claro, hay otras cosas que tenemos que tener en cuenta y es nuestra naturaleza pecaminosa. En el mismo capítulo vemos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, dice el apóstol: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces ahí vemos justamente los 3 elementos que nos llevan a pecar. Tratamos de ser santos, tratamos de no pecar, porque el apóstol Juan está diciendo que no debemos pecar, pero sin embargo seguimos pecando. Y aquí nombra 3 aspectos, que lo primero es nuestra naturaleza pecaminosa. La Biblia nos dice que nuestros miembros sirven a la iniquidad, al pecado. Aunque cuando con la mente y el corazón queremos servir a Dios, queremos llevar una vida que le agrade a Él, nuestros miembros nos llevan al pecado, nos llevan a pecar, sea nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras palabras, nuestras manos, nuestros mismos pies nos llevan a pecar. Eso es un elemento que nosotros debemos tener en cuenta. Por eso el apóstol Santiago, en su epístola, en el capítulo 1, verso 14, dice que sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, la concupiscencia es nuestra naturaleza pecaminosa heredada de Adán cuando pecaron en el huerto del Edén. Entonces, sí, dice que en nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. Fue lo que pasó en el Edén, es lo que pasa constantemente y fue lo que él trató de hacer con el propio Señor Jesucristo, atraerlo y seducirlo a través de los sentidos. Entonces, claramente vemos allí, después agrega Juan, entonces la concupiscencia, cuando ha sido concebida, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz la muerte. Entonces ese es un primer elemento que nosotros debemos tener en cuenta al momento de ser tentados, que estamos nosotros mismos, somos tentados. ¿Qué debemos hacer? Si tú tienes problemas de pornografía, te metes en el computador y te salen siempre, aparecen avisos allí que de mujeres que están semidesnudas, simplemente o apagas eso o no te metas en la computadora. Si tú tienes problemas con el alcohol, que haces metido en una taberna, en una cuestión de esa, o en fiesta, entonces no vayas. Sabes que por tu naturaleza pecaminosa vas a caer en eso. Si tienes problemas de adulterio, no andes con mujeres solas, no estés chateando, escribiéndole ni nada por el estilo. Y cosas así de pecaminosas. Simplemente nuestros sentidos nos llevan allí. Y ese es el primer elemento que Satanás usa
para nosotros ser seducidos. El otro elemento que nombra Juan acá es las cosas del mundo. Vemos cosas, sobre todo el dinero. Queremos tener un carro del año, último modelo, una buena casa, queremos andar bien vestidos y cosas por el estilo. Y entonces eso le roba y le quita el primer lugar a Dios. Y allí estamos pecando por idolatría. Está la otra entonces, que es el propio Satanás, que nos tienta constantemente. Como tentó al Señor Jesucristo cuando le enseñó todos los reinos de la tierra y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces esas cosas, la fama, el poder, la riqueza, nos está tentando constantemente. Y por eso es que muchos de nosotros los cristianos caemos y pecamos. Pero aquí el apóstol Juan está diciendo que no debemos pecar. Que nosotros sabemos que Satanás es el mismo, actúa desde el principio de la misma manera. Si ustedes revisan Génesis capítulo 3 y revisan Mateo capítulo 4, vemos que Adán y Eva fueron tentados de la misma manera por Satanás que cuando fue tentado Jesucristo en el desierto. Y si revisamos nuestras propias vidas, también podemos dar cuenta que Satanás nos tienta de la misma manera. Él sigue actuando de la misma manera porque ese método le ha resultado. Y nosotros, aún sabiendo cómo actúa él, volvemos y caemos vez tras vez. Pero ya espero que analicemos y busquemos de Dios y resistamos a Satanás para que él huya de nosotros. Como somos pecadores, como somos carne, y mientras estemos en este cuerpo mortal, este cuerpo carnal, este cuerpo material, vamos a tener esa tendencia de ser seducidos por el pecado. Pero Dios, en su amor, no solamente envió a Jesucristo a morir por nosotros, sino que aquí el apóstol Juan dice: y si alguno hubiere pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces Él aboga por nosotros, ¿verdad? Amén. ¿Qué es un abogado? Un abogado es una persona el cual ha sido legalmente autorizado para representar los intereses, ¿verdad? Y asesorar a otra persona. Ese es un abogado. Entonces, Jesucristo representa nuestros intereses, nos representa ¿ante quién? Ante Dios el Padre. Cuando pecamos, Él intercede por nosotros. ¿Qué dice Pablo cuando le escribe a Timoteo? Que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo, el justo, como dice aquí. Entonces, si pecamos, tenemos un abogado. Dios no nos dejó huérfanos ni nos dejó solos. Esta palabra que se traduce abogado en Juan 16:7 es traducido como consolador. Y un consolador es alguien que está al lado de otro. Y eso es lo que hace Jesucristo. Está a nuestro lado. Y podemos preguntarnos por qué necesitamos abogados. Simplemente porque Dios es un Dios santo y no tolera el pecado. El pecado nos separa de Dios. Dice Pablo en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero aquí el mismo apóstol Juan en Apocalipsis, él nos dice lo siguiente en el capítulo 12, versículo 10, la parte B, dice: porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acosaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces allí está Satanás, aunque fue expulsado del cielo, pero él eventualmente va allá, ¿a qué? A acusarnos a nosotros. Y no que nos acusa de la manera diciéndole: mira, Dios, Jorge es un pecador, ¿oíste? No, él tiene una forma muy particular de acusarnos y trabaja en contra de nosotros. Si vemos Job, los capítulos 1 y 2, ahí vemos la forma en la cual
él nos acusa delante de Dios. Dicen que fueron los hijos de Dios a presentarse delante de él y entre ellos, ¿quién iba? Satanás. Y Satanás, entonces Dios le dijo, mira mi siervo Job. Estaba hablando maravillas de Job. Y él le dijo, no, muy bien, si lo has bendecido con tantas cosas materiales, cualquiera, y realmente es así, cualquiera que le va bien en la vida y está bien. Pero cuando las cosas cambian, y él tuvo que pedirle permiso a Dios, ¿para qué? Para acusar, esa es la forma como él acusa a Job, para que Job blasfemara el nombre de Dios. Sin embargo, le quitó todas las cosas materiales, toda la riqueza, y Job se mantuvo íntegro. Y luego le dijo, no, es ok, pero piel por piel, le dice después. Entonces le pide permiso fue cuando le puso la sarna de pie a cabeza. Y con todo y eso, Job se mantuvo firme en los caminos de Dios, fiel, a pesar de que la esposa le dijo que maldijera a Dios y después se muriera. Pero Job se mantuvo así. Esa es la forma en que Satanás nos acusa delante del Padre. Pero nosotros, gracias que tenemos un abogado que nos representa ante Dios. Entonces es bueno tener eso en mente, pero no para seguir pecando, sino que estamos confiados que nuestra relación con Dios, como dice al final del capítulo anterior a este que estamos leyendo, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y no solamente la Biblia nos dice que debemos confesar, sino apartarnos luego de Él. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos hermanos que estando en la iglesia cometen un pecado y dicen, no, ya yo me aparté de Dios, y se van al mundo, cuando deberían de confesar el pecado y volver a la iglesia para hacerse restaurados y que esa relación continúe. Entonces, pero Satanás, como es padre de mentira, utiliza esas cosas para que los hermanos se vayan al mundo. Entonces tengan claro que si nosotros pecamos, porque todos pecamos, tenemos un abogado ante Dios el Padre, y debemos buscar la restauración, debemos confesar ese pecado y buscar a los líderes de la iglesia para que comiencen un proceso de restauración. No se vayan al mundo, no se aparten de Dios, no se aparten de la iglesia, porque la iglesia la estableció Dios con un propósito, y eso es de extender el reino de los cielos. Es el propósito salvar almas. Entonces, pero no solamente eso, sino que si pecamos, hay otra cuestión más. No solamente tenemos abogado, sino que dice en el versículo 2, y Él, refiriéndose a Jesucristo obviamente, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La palabra propiciación se refiere a apaciguar la ira de Dios. ¿Ven? Una satisfacción, un apaciguamiento. Dios no tolera el pecado. Y obviamente, como dice también Pablo en Romanos, la paga del pecado es muerte. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿entonces yo merezco morir? Sí, realmente nosotros eso es lo que merecemos. Pero continúa Pablo diciendo, pero más la dádiva de Dios, que es un regalo, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, es la propiciación, el sacrificio de Jesucristo, porque Jesucristo vino acá, encarnó, tomó la forma de nosotros, fue crucificado, fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y esta propiciación no es nada más en el Nuevo Testamento, sino desde el Antiguo Testamento. Vemos que los sacrificios de los animales del sacerdocio levítico apuntaban a eso. Cuando alguno en el pueblo de Israel pecaba, sacrificaba un animal perfecto, sin tacha, sin mancha, y eso apaciguaba la ira de Dios, lo reconciliaba con Dios. Aunque no tenía el poder para quitar el pecado, sí restablecía esa relación. Y vemos que en el Antiguo Testamento vez tras vez se hacían todos estos sacrificios. Incluso el sumo sacerdote una vez al año hacía expiación por él mismo, por sus pecados de él mismo y por los del resto del pueblo de Israel.
pero eso lo hacía cada año. Sin embargo, con el sacrificio de Jesucristo, con la propiciación de Jesucristo, se hizo una sola vez y para siempre. Ya no hay más sacrificio por el pecado. Cristo murió una sola vez y ya no va a venir la segunda vez a morir. Ahora va a venir es para juzgar al mundo, porque Dios Padre le dio esa potestad. Y yo quiero compartir con ustedes aquí en el Antiguo Testamento. Hay un pasaje en 2 de Samuel donde se ilustra claramente lo que es la propiciación. Dijimos que era apaciguar la ira de Dios y que no solamente apaciguar, sino satisfacer su demanda de justicia, porque Dios es un Dios santo, santo, santo y demanda justicia. Cuando el rey Saúl trató de destruir a los gabaonitas y prácticamente lo destruyó, pero no lo destruyó completo. Y dice 2 de Samuel en el capítulo 21 que hubieron 3 años de hambre en el pueblo de Israel. Entonces David, en ese momento ya David era el rey, consultó con Dios y Dios le dijo que eso era a causa de lo que había hecho Saúl con los gabaonitas. Entonces el rey David se dirige a los gabaonitas y le pregunta qué puede hacer para que cese eso. Y dice 2 de Samuel capítulo 21 versículo 3, dice lo siguiente: dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? ¿Qué satisfacción? Una propiciación es eso, una satisfacción. Las diferentes culturas de la antigüedad y aún muchas hoy en día hacen sacrificios, ya sea humana o de animales. ¿Para qué? Para apaciguar la ira o para que le sean propicios a los dioses de esas culturas, aunque nosotros estamos claros y sabemos que hay un solo Dios. Entonces la propiciación es un apaciguamiento y es una satisfacción. Y dice al final de ese capítulo, en el 14, luego que David le entrega, los gabaonitas le dicen que tiene que entregar 7 hombres de los descendientes de Saúl. David se los entrega, ellos lo ahorcan. Después la mamá de 5 de ellos, que era concubina de Saúl, Rispa, hace duelo. David llega, baja los cuerpos, saca los cuerpos de Jonatán y de Saúl y los entierra en Benjamín de Gabá. Y vean lo que dice al final del capítulo. Dice: y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y al final dice: y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Aceptó ese sacrificio, esa propiciación, y entonces quitó el hambre de allí, de la tierra de Israel. Entonces, gracias al sacrificio de Jesucristo, nosotros hoy tenemos comunión con Dios. Vuelvo y repito, si pecamos, no se vayan al mundo, porque ustedes no pertenecen al mundo. Ustedes son hijos de Dios. Y Dios, como a todo lo que recibe por hijo, lo disciplina. Continúa entonces, tenemos la primera característica que debe tener un hijo de Dios, o lo que debe hacer. En este caso es negativo, no debe pecar. Esa es la primera. Y si pecamos, entonces tenemos un abogado y ya tenemos una satisfacción. Ya el sacrificio fue hecho de una vez para siempre. La segunda cosa que nos dice aquí el apóstol Juan está en los versículos 3 al 5. Dice la palabra de Dios así: y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Si termina el versículo 2 diciendo que él murió no solamente por nosotros, sino por toda la humanidad, ¿verdad? Y estamos claros en eso.
Pero como es un regalo, si a mí me hacen un regalo y yo no lo acepto, eso queda allí. No disfruto de ese regalo que me están haciendo. Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces hay que creer. Los que no creen no reciben esa bendición, ese regalo. ¿Y qué nos está diciendo el apóstol Juan aquí? La segunda cosa que debemos hacer es entonces tener una relación íntima con Dios. Y nos podemos preguntar cómo tenemos una relación íntima con Dios. ¿Qué podemos hacer? Escudriñar la palabra. Amén. Conocer a Dios a través de su palabra. Aquí vemos, la mayoría somos casados y en algún momento cuando hubo esa atracción, cuando hubo ese feeling, esa química con nuestras esposas, ¿qué hicimos nosotros? Yo en mi caso traté de averiguar, las hermanas, mis cuñadas fueron cómplices, qué color le gustaba, qué comida le apetecía, cuál era el tipo de película, todas esas cosas. ¿Para qué? Y fui conociendo sus gustos para acercarme a ella. Y sé que cada uno de ustedes ha hecho lo mismo. Lamentablemente en el camino nos desviamos y entonces ya nos llevamos al cine, no le hacemos una cena, pero estamos a tiempo todavía. Entonces de eso se trata, tener una relación con Dios es conocerlo a Él. ¿Para qué? Para saber la forma en que nos debemos acercar. Porque tú le preguntas a cualquier persona, a las que están en el mundo inclusive, y ellos dicen que están buscando de Dios. Y tal vez sea verdad, aunque quien nos busca es Dios a nosotros. Pero lo hacen de la manera errada, lo hacen alumbrando imágenes, y eso la Biblia lo llama idolatría. Eso no es la forma. Hay un caso muy particular allá en Génesis 11 con la torre de Babel. Le estaban construyendo una gran torre porque querían llegar al cielo, allá donde estaba Dios. Qué mejor relación esa de estar allá. Pero eso no es la manera de acercarse a Dios. Si leemos la palabra de Dios, vemos que Juan 14:6 que dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino es por mí, dice Jesucristo. Solamente a través de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador tenemos comunión, tenemos relación con el Padre. Entonces, ¿cómo conozco a Dios? ¿Cómo sé la forma adecuada de acercarme a Él? Leyendo todos los días su palabra, porque allí lo conocemos. Ante nosotros en este tiempo de pandemia, que gloria a Dios por la tecnología, el buen uso que se le da a eso, estuvimos predicando un calendario, una secuencia acerca de los atributos de Dios. Y el propósito justamente era eso, que cada uno de nosotros conociera a Dios, sus atributos, lo que le agradaba, lo que le agrada y lo que no le agrada. ¿Para qué? Para acercarnos a Él, tener una comunión íntima, una relación íntima con Él. Ese fue el propósito de ese calendario de predicación. Cualquier cosa pueden buscar ahí en nuestro canal para que repasen entonces esto y tengan esa relación sana con Dios. Pero no solamente nosotros a través de la palabra, vemos que la palabra ya es una revelación completa, pero también las mismas obras de las personas que están fuera, que no han leído la Biblia, pueden ver que hay una persona, un ser supremo que está por encima de todo, que creó todas las cosas. ¿Para qué? Para nuestro disfrute. Entonces, diariamente nosotros debemos estar escudriñando la palabra. ¿Cuál fue el último mandato de nuestro Señor Jesucristo? Vamos en Mateo 28:20, que cuando nos manda a los discípulos, valga la redundancia, a hacer más discípulos, dice en el 20: y enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado. Entonces es muy importante el estudio diario, sistemático y profundo de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para tener esa relación íntima con Él. Ese es uno de los recursos que el Señor
nos dejó para que nosotros crezcáramos espiritualmente. Pero también otro recurso que el Señor lo practicó mucho cuando estuvo aquí en la tierra en semejanza de hombre, que era la oración. Cada vez que el Señor iba a tomar una decisión, se apartaba de los discípulos a orar y pasaba la noche entera orando. Hoy en día, por los afanes de la vida, casi ninguno ora. Y si ora es, Señor, bendíceme, tal. Pero realmente la Biblia nos manda a orar constantemente. ¿Por qué? Porque con la oración nos comunicamos con Él, le expresamos nuestros estados de ánimo, le expresamos nuestras necesidades, aun cuando ya Él las sabe, y nos descargamos en Él. Y a través de la lectura de la palabra, Él nos responde allí, porque Él dejó todo lo que está en la Biblia, abarca todas las cosas, como dice Pablo, que pertenecen a la vida y a la piedad. Y está el pleno conocimiento de Dios aquí. Entonces hay que orar. Muchas veces nos dejamos llevar por nuestro sentido, por nuestro buen juicio que queremos nosotros que es bueno, pero realmente es malo porque lleva la pérdida. ¿Cuál es? La guía del Espíritu Santo. Cada uno de los acá presentes que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador tiene el Espíritu de Dios morando en su cuerpo, que no son suyos porque son prestados. Los cuerpos de nosotros le pertenecen a Dios. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Juan el Bautista recomendaba que nosotros menguáramos, que nos empequeñeciéramos cada vez más. ¿Para qué? Para que Dios creciera a través de su Espíritu Santo y sea Él quien dirija nuestras vidas. Entonces, como segundo punto, hablando del próximo paso después que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, tenemos ¿cuál es? La íntima relación con Dios. Y como tercer punto tenemos el versículo 6. El apóstol dice que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Esto no es fácil, ¿verdad? El tercer punto es ser imitadores de Cristo. ¿Cómo decía el tercer coro que cantábamos? Quiero ser más como tú, ¿verdad? Que ese sea nuestro deseo, ser cada vez más como Cristo. Algo que nosotros deberíamos de aplicar todos los días al levantarnos, después de darle gracias a Dios por el descanso nocturno y porque tenemos un día más de vida para honrar y glorificar su nombre, es pensar, no sé si lo han hecho en algún momento de sus vidas, voy a ser como Jesucristo hoy, que en cada situación que se nos presente en el día, meditar, ¿qué haría el Señor Jesucristo en esta situación? Y no actuar por nuestros sentimientos, por nuestras emociones y nos vamos a eso, sino pararnos un momentico y reflexionar. La Biblia siempre nos recomienda a no ser muy rápido con la lengua, porque muchas veces decimos cosas que de luego nos arrepentimos, pero no se pueden recoger, sino que escuchemos, que meditemos y antes de hablar, que meditemos en nuestra mente y en nuestro corazón en lo que vamos a decir y mucho más lo que vamos a hacer. Pablo decía cuando le escribe a la iglesia de Corinto, que decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. El fin de todo es eso. Nosotros, la Biblia nos manda que debemos tratar de llegar a la estatura del varón perfecto, que no lo vamos a lograr, obviamente, pero debemos tratar. ¿Por qué? Porque Dios, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos de imitar a Cristo. No en unas cosas y en otras no, sino en todas nuestras vidas. Dice Pablo en segunda a los Corintios 5:21 que aquel que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos justicia de Dios en él. Y allí abarca esos tres aspectos. Jesucristo fue perfecto. Dice el escritor de Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote
que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero, y este pero vale mucho, sin pecado. Así que nosotros debemos imitar a Cristo. Entonces, como resumen, ¿cuál es el próximo paso que debemos hacer nosotros cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Qué es lo que viene? Viene entonces no pecar, tener una comunión íntima con Dios e imitar a Jesucristo. Esas son 3 cosas que debemos hacer y que muestran que realmente nosotros somos una nueva criatura, que realmente somos discípulos de Cristo, que realmente somos creyentes, que somos cristianos y que somos hijos de Dios. Entonces, ya cumplimos con el primer objetivo, que era explicar lo que Dios demanda de nosotros como hijos de Él. Y ahora el segundo objetivo es que cada uno de nosotros, escuchando esto, medite en su corazón y analicemos qué tan cerca o qué tan lejos estamos de estos mandamientos, porque estos son mandamientos. Estamos a tiempo para rectificar. Si estamos pecando, confesemos nuestros pecados a Dios, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Que el Señor nos ayude, tenga misericordia de nosotros, como de hecho siempre lo hace, y nos guíe en este largo caminar, que no es fácil, pero tampoco imposible. Oramos y decimos: Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, y porque tú no nos dejaste huérfanos, Señor. Tú nos dejaste tu Espíritu Santo para que nos consolara, para que nos ayudara en nuestras debilidades. Tú nos dejaste tu palabra completa para que nosotros la leemos, la estemos leyendo día a día, para que meditemos en ella y para que la pongamos por obra. Tú nos dejaste el poder de la oración para comunicarnos todos los días, en cada oportunidad, a ti, y sabiendo que tú nos escuchas. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Perdónanos porque nosotros hemos sido infiel y queremos que nuestra relación contigo sea cada vez más íntima. Realmente queremos llevar con gozo ese sustantivo de hijos de Dios, de creyentes, de cristianos, de hermanos. Queremos tener esa comunión con Dios el Padre y con tu Hijo Jesucristo, y como hermanos también acá en la tierra. Señor, sigue actuando en nuestras vidas, sigue perfeccionando tu obra, porque tú, cuando te confesamos como Señor y Salvador, te aceptamos como nuestro amo, fuimos sellados con tu Espíritu Santo. Hacemos este ruego con acciones de gracia en el nombre de Cristo. Amén y amén. Que el Señor los bendiga.